Hermanos, hermanas, buenas noches, Dios les bendiga. Nuevamente para poder compartir la palabra de nuestro Dios. El día de hoy Dios viene a edificar nuestra fe, hoy viene a darnos conocimiento para que no seamos destruidos por falta de este. Hoy mi hermano, mi hermana, yo le invito a que abra su mente, su corazón, para que esta palabra sea sembrada y sea afirmándose su fe. Debemos nosotros comprender, hermanos, hermanas, que nuestra fe va a ser puesta a prueba y que muchas veces frente a situaciones que no entendemos, no comprendemos, son adversas, son difíciles. Nosotros debemos discernir aún cómo el diablo opera en nuestro entorno, en nuestro alrededor, de manera que trate de quebrantar nuestra fe. Pero hoy Dios nos dice que debemos tener discernimiento y ser sabios para no escuchar aquellas voces que el diablo usa para apagar y matar nuestra fe, para que terminemos soltando nuestra fe y dejando de creer en Dios, dejando de buscarle y acercarnos a Dios. Así que mis hermanos, mis hermanas, el día de hoy la palabra no los escuches. Vamos, mis hermanos, a ir a los versículos para escudriñar la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, versículo 22 al 23 y del 35 al 37. Dice la palabra de Dios. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que le oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan y el hermano de Jacobo. La palabra de nuestro Dios. Hermanos, hermanas, como les comenté a un inicio, nuestra fe va a ser probada. Nos vamos a encontrar muchas veces entre situaciones difíciles, incomprensibles, situaciones adversas, situaciones ilógicas, en el cual el razonamiento va a librar una batalla contra la fe. Y ahí es donde nosotros como cristianos debemos usar el dominio propio, de manera que el razonamiento, la inteligencia, la intelectualidad no nos venza a la fe. Que la fe sea establecida pese a toda circunstancia, a toda adversidad, aunque no entendamos, aunque no comprendamos. Esto es la fe. Ahora, ya muchos hemos escuchado la enseñanza de Jairo, como dice allí en Marcos capítulo 5, versículo 22, que Jairo era uno de los principales de la sinagoga, era un estudioso de la palabra, conocía la doctrina, pero aún con conocimiento de la doctrina de Dios, aunque era estudioso, aunque enseñaba la doctrina de Dios, pero había un detalle, que en algún momento Jairo necesitó ir en busca del favor, de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, ¿cómo un principal de la sinagoga, un estudioso, alguien que enseñaba la doctrina, la ley de Dios, tuvo que en algún momento recurrir a nuestro Señor Jesucristo? Y aquí es algo importante, hermanos, hermanas, que muchas veces pensamos que la teología nos da poder, que el curso de esto, el curso de aquello nos da poder, nos da unción. Aquí claramente la palabra nos enseña que uno de los principales de la sinagoga, de la iglesia, alguien que lideraba dentro de una iglesia, con toda la teología que tenía, no tenía unción ni tenía poder. Y muchas veces confundimos, no, es que tiene una pared llena de títulos, uy, tiene unción y tiene presencia. No necesariamente. Y no digo que formarse sea malo,
sino que sencillamente la unción y el poder, la presencia de Dios sobre un ministro, una ministra de Dios, no depende de ciencia ni de teología humana. Esto es una relación de santidad, de espiritualidad, de comunión con Dios y el Espíritu Santo, pero también una base firme y fundamental de fe para creer lo que Dios dice en su palabra, para creer que Dios puede manifestar lo que dice su palabra y lo más importante, de vivir la palabra que se predica. La teología no da poder, pero la relación con Dios sí. Pero mire aquí como Jairo, aunque era el principal de la sinagoga, aunque tenía mucha teología, mucho conocimiento, mucho estudio de la palabra, no tenía ni unción ni poder. Y mire lo que dice la palabra, que Jairo fue donde Jesucristo. Y cuando le vio al Señor Jesucristo, se postró a los pies del Señor Jesucristo y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire cómo alguien con mucho conocimiento de la doctrina, ¿a quién tuvo que recurrir? A nuestro Señor Jesucristo. Y en algún momento, por más conocimiento, teología, memorización de la palabra, va a tener que acercarse en fe a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Así como Jairo, él no solo fue donde el Señor Jesucristo, sino que se postró a los pies. Cuando tengamos una situación adversa, incomprensible, difícil, en el que entendamos que ya no hay nada humano que se pueda hacer, siempre debemos recordar que Dios es el Dios de lo imposible, el Dios todopoderoso. En algún momento tenemos que soltar la teología para acercarnos con un corazón contrito y humillado a nuestro Dios, el que todo lo puede cuando se le cree. Cuando tenemos fe y nos acercamos como Jairo en la situación difícil, incomprensible, adversa, cuando nos acercamos a Dios con fe, vamos a poder mover y acceder y recibir del poder de Dios. Ahora, no basta muchas veces solo tener fe. Debemos ser reverentes. Debemos honrar el poder, la presencia de Dios. Porque Jairo, aunque tenía mucha doctrina, mucha teología, cuando se acercó en fe a Jesucristo por la situación que él tenía en su casa con su hija, él no solo se acercó a Jesucristo en fe, sino que él demostró humildad. Porque mire lo que dice, que fue uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio al Señor Jesucristo, se postró. Humildad. Él se postró, no solo se acercó. Hermano, hermana, muchas veces pensamos que vamos a la iglesia, Señor, tienes que sanarme, Señor, tienes que bendecirme, Señor, arregla esto, arregla el otro, y nos terminamos convirtiendo en jefes de Dios. Está bien tener fe, está bien acercarse a Dios, pero con humildad. Como dice en la palabra, un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto, un corazón que se postre delante de Dios y le diga, Señor, necesito de usted. Señor, sin usted yo no soy nada. Yo necesito de su favor, de su gracia, de su misericordia. Esto es humildad. ¿Qué dice la palabra? Que todo aquel que se exalta será ¿qué? Humillado. Y todo aquel que se humilla va a ser exaltado. Una vida de humillación frente a la presencia de Dios es lo que Dios va a usar para exaltarnos y ponernos en lugar alto. Y es como les compartía el martes en la prédica. Mientras más Dios nos exalta, más presencia, más unción, más nos permite estar en la posición de liderazgo, con sabiduría, con temor y temblor a Dios, debemos ser más humildes, demostrando la imagen, el carácter y el amor de Cristo. Humildad, hermanos, aún para recibir el favor, la gracia, la misericordia, la sanidad, algo que necesitemos de Dios con humildad.
Jairo tenía conocimiento, teología, pero él reconocía que no tenía el poder ni la presencia de Dios. Él se postró ante el Señor Jesucristo, le dijo: Señor Jesucristo, le necesito. Necesito su favor, su misericordia. Esto le estaba diciendo al Señor Jesucristo cuando se postró a los pies de él. No basta, hermano, solo decir yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Tenemos que también demostrar humildad. Por eso dijo el Señor Jesucristo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jairo demostró humildad al postrarse a los pies de Jesucristo. Cuando Jairo se postró ante los pies de Jesucristo, le estaba diciendo: Señor, le necesito. Señor, no merezco nada, pero su misericordia va a ser que yo reciba lo que le creo. Aunque yo tenga conocimiento de doctrina, al postrarme reconozco que sin usted no soy nada. Hermanos, hermanas, humildad, postrarse a los pies de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 23 dice que después que se postró a los pies del Señor Jesucristo, en el cual estaba demostrando humildad, Jairo le rogaba mucho al Señor Jesucristo. Se postró y rogaba mucho. ¿Por qué Jairo toma la posición de postrarse y de rogarle mucho a Dios? Hermanos, en la persistencia está la fe. En la constancia está la fe. Muchas veces tenemos una situación difícil como Jairo. Cualquiera sea la situación: enfermedad, desempleo, problemas legales, problemas familiares, emocionales, psicológicos, sentimentales, problemas laborales, económicos, académicos, lo que sea. Cualquiera sea la cosa, la adversidad, la situación, debemos tener persistencia para en fe estar continuamente clamando, pidiendo, orando y creyendo. Jairo se acercó porque tenía fe. Jairo se postró porque tenía fe. Y Jairo pidió, le rogaba mucho a Jesucristo porque tenía fe. Hermano, hermana, la fe y la persistencia es una arma poderosa para arrancar, atraer el poder de Dios. Jairo, aunque tenía conocimiento, tenía teología, cuando empezó a rogarle mucho a Jesucristo, diciéndole: mi hija está agonizando, mi hija está enferma, necesito que venga y ponga las manos, Señor Jesús, sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Jairo estaba confesando la fe que tenía. Jairo le estaba declarando la fe de que Jesucristo podía hacer algo sobre la vida de su hija. Jairo le rogaba y le decía: venga a mi casa, ponga sus manos, Señor Jesús, sobre mi hija, porque cuando usted ponga las manos sobre mi hija va a ser salva y vivirá. Declaraba la fe. No solo él estaba lleno de teología, sino que en algún momento tenía que declarar la fe. Lo que hoy nosotros conocemos en Proverbios 18:21, perdón, tenemos poder de vida o de muerte en nuestra lengua. ¿Qué estaba declarando Jairo? Aunque mi hija está agonizando, yo creo, Señor Jesucristo, que cuando usted vaya a mi casa, le imponga las manos a mi hija, ella va a ser salva y ella va a vivir. Ella vivirá. Tremendo. Hay que confesar la fe. Hay que confesar el poder de Dios sobre la circunstancia. Hay que confesar lo que es imposible para los hombres, para la ciencia humana, para lo que podemos hacer en nuestras fuerzas. Debemos confesarle el poder. Debemos declarar que Dios obra, llamando lo que no es como si fuera. A eso estamos llamados. Jairo tenía conocimiento, tenía doctrina y teología, pero no tenía presencia, ni unción, ni poder. Pero él se acercó en fe al Señor Jesucristo. Demostró humildad porque se postró por fe ante el Señor Jesucristo. Empezó a pedirle, a clamarle, a rogarle al Señor Jesucristo porque tenía fe. Pero no bastó solo eso, empezó a declarar la fe. Venga a mi casa, imponga manos sobre mi hija, ella se salvará y vivirá.
Hermano, hermana, hay que declarar la fe, pero la fe buena. Imagínese que usted declare cosa mala sobre su situación que ya está mala, ¿sabe qué está desatando? Imagínese que Jairo diga, Señor Jesucristo, mi hija está agonizando, está bien enferma, pero esto está complicado. Yo no sé qué va a pasar con mi hija, ya no tengo plata, la medicina no le ayuda, se está destruyendo mi hija, se está destruyendo mi casa, el problema es tan grande, estoy desesperado, estoy angustiado, ya no sé qué hacer, ya no sé ni qué orar. Señor Jesucristo, es más, no sé ni por qué estoy postrado a sus pies, todo perdió sentido, todo se está saliendo de control. ¿Sabe cómo iba a terminar Jairo y su hija? Sin presencia de Dios, sin que la hija sea salva, sin que la hija viva. Y Jesucristo, donde no hay fe, no iba a poder ir a visitarle en su casa porque sencillamente decidió soltar la fe. ¿Qué hablamos? ¿Qué sale de nuestra boca, de nuestros pensamientos cuando como Jairo tenemos una situación difícil, sea personal, sea familiar, sea en cualquier ámbito? Si usted habla calamidad, ¿sabe qué va a cosechar? Calamidad. Si usted habla que todo se destruyó, que ya no hay sentido, que ya nada se puede hacer, ¿sabe qué va a cosechar? Lo que usted desató. Porque usted tiene poder de vida o de muerte en su lengua. Proverbios 18:21. Aquí la situación adversa no era solo para Jairo. Él sabía que su hija estaba agonizando, pero él declaró en fe, aunque mi hija esté enferma, aunque esté agonizando, aunque las probabilidades sean contrarias, yo sé, Señor Jesucristo, que con su presencia en mi casa, en mi vida, en mi familia y en la salud de mi hija, todo va a cambiar. Aunque el mundo no pueda hacer nada, pero usted en mi casa, en mi familia, en mi vida, en la de mi hija, todo va a cambiar. ¿Qué hablamos, hermanos? ¿Qué pensamos? Decimos tener fe, pero glorificamos el problema, la enfermedad, la circunstancia. Jairo estaba haciendo todo lo contrario. En este momento tuvo que soltar el ser religioso, memorizador de la doctrina, de la ley, de la teología, para, para recibir la fe, para proclamar fe y para recibir fe. Aunque quizás Jairo no conocía Proverbios 18:21, pero él declaró en fe. ¿Qué hablamos, hermanos, hermanas? Yo no sé qué situación difícil, adversa usted estará pasando en su casa, en su familia, en su vida, en su salud, en su economía, en su trabajo, en sus estudios, en cualquier ámbito social, sentimental, no sé. Dios sabe, por eso trae esta palabra. ¿Qué estamos hablando? Que quizás nadie nos oiga, nadie nos escucha, pero en secreto Dios sabe qué está pensando, qué hay en su corazón y qué está hablando. Pero hoy Dios le dice, si Jairo, siendo un teólogo, un estudioso de la doctrina que proclamaba la ley, la teología, en algún momento él tuvo que soltar esa religiosidad, tuvo que soltar la memorización de la Biblia para empezar a declarar fe, para creer en fe y para recibir en fe, pero con humildad, acercándose a Dios, declarando la fe que dice tener. Tremendo, tremendo, mis hermanos. Jairo tenía una situación, un problema innegable, así como usted, así como yo hemos atravesado en algún momento, o quizás lo está atravesando, o quizás muchos van a empezar a atravesar, por eso Dios trae esta palabra. Jairo tenía un problema innegable, su hija estaba agonizando, estaba tan enferma que estaba por morir. Y no es ajeno que usted o yo pasemos problemas o pruebas en diversos ámbitos. Jairo aquí lo tiene, él no podía negar, él no podía hacerse de que ojos que no ven, corazón que no siente, no. Él tenía el problema, era tangible, era palpable dentro de su casa. Pero hermano, hermana, por más que la situación sea difícil, adverso, el problema parezca un Goliat, debemos estar conscientes de que sin fe no vamos a poder recibir ni el poder ni la misericordia de Dios, porque Dios responde a la fe, a la oración y al clamor, no a la queja, no al lamento, y no incluso a murmurar en contra del poder de Dios.
Debemos de estar conscientes, hermanos, que sin el poder y la presencia y la misericordia de Dios en nuestras vidas que le atraemos por nuestra fe, humanamente nada vamos a poder hacer. ¿Y sabe por qué Dios nos pone a los cristianos en situaciones en las cuales aparentemente nada se puede hacer? Todo está perdido. Precisamente para Dios glorificarse y para que su fe sea transformada. Y uno de la casa, uno de una familia, uno de una casa, debe moverse en fe como Jairo. Porque por medio de ese se lleva salvación a toda la casa y a la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jairo no se quedó hablando del problema. Jairo no se fue a lamentarse con su familia, con sus amigos, con sus amigas. Jairo no glorificaba el problema. Él podía haberse quedado con la mujer, con los hijos, con las familiares, como dice versículos más abajo, que la gente lloraba, se lamentaba, porque la hija de Jairo no estaba en una situación favorable. Pero él soltó la situación, soltó el problema, soltó esa gente que no habla fe, que no conoce de Dios, quizás no le creían a Dios aunque oían de Dios, pero Jairo se fue a buscarle a Jesucristo. Es tremendo. La fe de Jairo impulsó a soltar un rato el problema para buscar al que puede revertir el problema. Pero si usted no obra como Jairo, no es un siervo, una sierva que obra como Jairo y se siente devastado, destruido por el problema, por la situación, habla del problema, glorifica el problema. Hermano, ¿sabe qué hizo o qué va a hacer o qué va a cosechar? Lo que usted habló. ¿Sabe qué dice Números 14:28? Conforme habéis hablado a mis oídos, así yo voy a hacer con vosotros. ¿Qué ha venido hablando sobre su problema? ¿Qué viene hablando sobre su adversidad? Sobre esto que parece imposible, sobre aquello que Dios parece que no le quiere ayudar, no le está ayudando, que su oración, que su fe, que su vida congregacional no sirve. ¿Qué está hablando, hermano, hermana? Números 14:28. Conforme hables a mis oídos, así yo voy a hacer con vosotros. Jairo, aunque no tenía estos conocimientos, principios bíblicos, él dijo, aunque mi hija está agonizando en mi casa, tengo un problema latente, una situación difícil. Yo sé que cuando usted, su presencia esté en mi casa, cuando usted toque a mi hija, ella se salva y se sana. Declaró fe, declaró vida, declaró poder, llamó lo que no era como si fuese posible. Hermano, hermana, pero aquí hay algo tremendo. En el versículo 22 y 23, que el enemigo siempre va a trabajar para que usted crea siempre lo contrario. El enemigo va a armar escenarios, situaciones, problemas, adversidades con personas, con cosas, con desafíos, con retos en cualquier ámbito. ¿Para qué? Para que el enemigo pueda empezar a empujar su fe y tumbarle al piso. Hoy Dios viene a decirle, aunque como Jairo estás enfrentando algo improbable, algo difícil, una situación muy adversa, recuerda, siervo, sierva, que Satanás es el padre de toda mentira y el diablo no va a vacilar, no va a dudar, no va a perder oportunidad de hablarle por medio de otras personas, de bocas impías o aún de bocas religiosas, para decirle que nada se puede hacer, que todo se perdió, que todo está empeorando, que ya no hay solución. Dios viene para recordarle, siervo, sierva, que Satanás es el padre de toda mentira. Y que si el diablo no puede usar una boca, una persona para hablarle mentira y hacerle soltar la fe, convencerle de lo que usted está viviendo está perdido, el diablo va a usar sus propios pensamientos con espíritus inmundos de mentira que le van a hablar aquí dentro de su cabecita diciéndole, todo está mal, todo se destruyó. Como dice esa balada, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Y usted decide vivir derrumbado, aun diciendo creerle a un Dios todopoderoso.
El diablo va a usar bocas de personas dentro de su familia, fuera de su familia, en su trabajo, en su círculo social, en su círculo sentimental, en su círculo académico, en cualquier lado el diablo va a usar boca para decirle nada se puede hacer, todo está perdido. Suelta tu fe, suelta tu esperanza, suelta tu confianza de Dios. O el diablo va a ponerle pensamientos aquí en el que le va a decir, ves, todo se ha perdido, todo. Ya no se puede hacer nada. Estás derrumbado, estás destruido, ya no tienes oportunidad. Pero ¿a quién escuchamos? Hoy Dios les recuerda, Satanás es el padre de toda mentira y él no va a perder oportunidad para hablarle mentira. Satanás es el más interesado en que usted deje de creer lo que Dios le prometió para que suelte la fe, porque usted y yo sin fe no somos nada. Usted y yo sin fe y sin presencia de Dios no somos nada y todo se va a destruir porque el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Recuerde, hermano, hermana, si Jairo estando junto a Jesús, el mismo Hijo de Dios, que tenía el Señor Jesucristo grande testimonio, tenía grande poder de que sanaba enfermos, de que echaba fuera demonios, de que hacía señales y prodigios. El diablo no va a dudar en venirle a hablar, a convencerle, a persuadirle, a hacerle ver, oír, sentir, vivir, que la situación está empezando a empeorar. Es tremendo, es tremendo. Jairo se acercó en fe al Señor Jesucristo. Demostró humildad, se postró y le rogó por la fe que tenía. Pero, versículos, continuación del 23 dice que el Señor Jesucristo accedió a ir a la casa de Jairo. ¿No es cierto? Pero, vamos a avanzar. Marcos 5:35. Y dice que el Señor Jesucristo, cuando ya emprendió el viaje a la casa de Jairo, el Señor Jesucristo escuchó el clamor, la petición y vio la fe de Jairo. Dice que el Señor Jesucristo emprendió el camino a la casa de Jairo. Pero dice el versículo 35, que mientras el Señor Jesucristo hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, alguien que le vino a decir, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Cómo? ¿Se da cuenta la situación de Jairo? Si aún ya estaba con el Señor Jesucristo accedió a ir a la casa. Y vienen mensajeros de su casa a decirle a Jairo, tu hija se murió. ¿Para qué molestas más al Señor Jesucristo? ¿Para qué? Ya no se puede hacer nada. Todo se perdió. Imagínese, hermano, hermana, cómo el enemigo propicia ambientes y escenarios para convencerle a usted que en muchas situaciones de su vida, de su familia, de su salud, de su economía, de su trabajo, de su ámbito laboral, familiar, cualquiera sea el ámbito, de que eso se murió, de que eso se perdió, de que ya no se puede hacer nada porque ya no hay solución. Todo está perdido. Mire cómo el enemigo confabuló la situación y envió personas de la casa del mismo Jairo llevando un mensaje del infierno. Tu hija está muerta, ya se murió. ¿Ya para qué estás al lado de Jesucristo? Ya no se puede hacer nada. ¿Para qué sigues al lado de Jesucristo? Tremendo. Imagínense, mis hermanos. ¿Usted cree que el diablo para usted y para mí ante una situación adversa no va a venir así? En esta situación, enviando mensajeros del infierno de decirle a usted, ya nada se puede hacer. Sí, sí, oye, estás mal. Uy, hermanito, hermanita, en verdad eso está bien jodido. Yo creo que ya nada se puede hacer.
No, como dicen por ahí el mundo los muchachos, no loco, ya se perdió todo, ya no puede hacer nada. ¿A quién escucha? ¿A quién oye? Hermano, hermana, cuando el diablo venga a decirle eso se murió, eso se perdió, eso está destruido, eso se derrumbó, ya nada se puede hacer. Usted decide a quién escuchar y a quién creer. La situación de Jairo era innegable. Si ya le dicen tu hija se ha muerto, se murió. Pero, ¿qué hacemos cuando el diablo viene como con los mensajeros de la casa de Jairo a decirle a Jairo, se murió, se perdió, ya no se puede hacer nada? Y ahora, cuando vinieron estos mensajeros de la casa de Jairo a decirle tu hija se ha muerto, ¿sabe qué le estaba diciendo el diablo a Jairo? Tu fe no vale nada. Tu fe nada pudo cambiar. El venir a buscarle a Jesucristo, el acercarte a Jesucristo, el postrarte ante Jesucristo, el rogarle, el clamarle, el hacer la oración a Jesucristo, no te sirvió de nada, Jairo. De nada te sirve, Jairo, estar al lado de Jesucristo. Si igual tu hija se murió. ¿Usted cree que el diablo no nos va a hacer ver, sentir, vivir y pasar situación igual a la de Jairo? En el cual nos termina convenciendo que en realidad ya nada se puede hacer. Se perdió. Es improbable que suceda algo sobrenatural. Cuando el diablo envió estos mensajeros a decirle a Jairo, tu hija se murió, le estaba diciendo tu fe, Jairo, no vale nada. Que estés al lado de Jesucristo, de tu Dios, que profesas creerle, no sirve para nada, porque igual se murió tu hija. ¿Ves? ¿Cómo le ha venido trabajando el diablo en estos días a usted en su mente, en su corazón, en su vida, haciéndole sentir, vivir, palpar, oír una situación como esta en la que ya todo se murió? Ya no se puede hacer nada. ¿Se ha dado cuenta que el diablo nos susurra así por bocas ajenas nuestro entorno, las personas que nos rodean? ¿Se ha dado cuenta cómo el diablo le trabaja a la mente? Por eso Dios le dijo hace un momento, recuerda que el diablo es padre de toda mentira y que Dios tiene planes de bien y no de mal. Y aquí aparentemente todo estaba mal, se perdió todo, se descontroló todo, ya nada. Hermano, hermana, pero no nos hemos dado cuenta y se nos olvida, hermanos, hermanas, que cuando estamos en una situación como la de Jairo, que ya aparentemente todo se murió, se perdió, se salió de control, ya nada se puede hacer, es cuando Dios está haciendo o va a iniciar su gran obra. Cuando el diablo viene y le dice todo se acabó, para que suelte usted su fe, es donde recién Dios empieza a obrar, para glorificarse de su situación, de su problema, de eso que es imposible. Pero recuerde, le dice Dios, hoy siervo, sierva, que mi palabra dice que para el que cree todo le es posible. Aunque el diablo le haya dicho en estos días, se murió, tu vida, tu presente, tu futuro, tu salud, tu economía, tu trabajo, tus estudios, lo que sea, se murió, se acabó, se perdió. Dios le dice que cuando el diablo te viene a decir esa mentira, que todo se acabó, yo estoy recién por iniciar mi gran obra y manifestarte mi poder. Tremendo. ¿A quién va a oír? ¿A quién le va a creer? El mensaje que Jairo estaba recibiendo, pese a que estaba al lado del Señor Jesucristo, ¿cuál era? Tu hija se murió. El mensaje, lo que estaba viviendo, sintiendo, experimentando y oyendo, era contrario a la fe de Jairo. Había muerte, había pérdida, ya nada se puede hacer. El enemigo siempre va a usar este tipo de mensajeros. Y mire, después que le dicen tu hija ha muerto, ya nada se puede hacer. Mire lo que le dicen a continuación. ¿Para qué molestas más a Jesucristo? Y así el diablo, cuando le empieza a matar su propia fe, después el diablo le empieza a recordar y a decir, ¿para qué oras a Dios?
¿Para qué invocas el nombre de Jesús? ¿Para qué te ha servido ir a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué le tienes fe a Dios? ¿Para qué? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué escuchas prédica? ¿Para qué dices que eres cristiano si tu Dios nada puede hacer? Así le dijeron a Jairo, estando al lado de Jesucristo. Tu hija se murió, se perdió, ya nada se puede hacer. Y segundo, ¿para qué? ¿Para qué buscas a Dios? ¿Para qué te acercas a Dios? ¿Para qué te fuiste a la iglesia? Antes estabas mejor. ¿Para qué? Mire tan clarito como dice ahí, ¿para qué molestas a Dios? ¿Para qué crees en Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no sirve. Jairo, ¿para qué estás al lado de Jesucristo? Así no te sirve, tu hija se murió. ¿Para qué? ¿Cuántos para qué el diablo ha venido y está trabajando en su mente? Y hoy Dios le da el conocimiento de cuando enfrente una situación difícil, el diablo le va a venir a decir, ¿para qué oras? ¿Para qué crees? ¿Para qué dices que estás en una vida cristiana si todo te va peor? ¿Para qué? El diablo es padre de toda mentira y lo que él primero quiere es convencerle de que para qué cree, para qué ora, para qué vive en santidad, para qué lee la palabra, para qué escucha prédica, para qué escucha alabanza, para qué trabaja para Dios, para qué. Si no te sirve, se está muriendo, te va mal aquí, te va mal acá, el problema en tu casa, el problema en tu trabajo, el problema en tus estudios, el problema, ¿para qué? ¿Para qué tu Dios sirve? Eso te va a decir el diablo. A Jairo le dijo, se y estás al lado de Jesucristo. ¿Y para qué sigas creyendo en Dios? ¿Para qué estás al lado de Dios si tu hija sigue muerta? Tremendo, es tremendo, es tremenda la palabra de Dios. Pero mire, mis hermanos, mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 36. Cuando Jesucristo oyó que le vinieron a decir, Jairo, tu hija se murió, que Jesucristo oyó lo que le dijeron, ¿para qué sigues molestando a Jesús? Dice el versículo 36. Que Jesucristo, después que oyó lo que le decían a Jairo, Jesucristo le dijo, no temas, cree solamente. Pero ¿cómo Jesús le voy a creer si mi hija ya se murió? Pero ¿cómo Jesús dice que no tenga temor si ya todo se perdió, se salió de control, Señor? ¿Cómo? Si es contrario, me dice que siga creyendo, pero ya se murió y nada se puede hacer. Es que se nos olvida de que Dios es todopoderoso, porque nos enfocamos en el problema y no en la fe. Porque preferimos creerle a la situación, a la adversidad, al problema, a la adversidad, al gigante que el diablo levantó en ese momento y no al todopoderoso y el gigante de gigantes que puede derribar todos nuestros problemas. La fe es contraria a la situación, la fe es ilógica, la fe rompe barreras. Eso es la fe. La hija muerta y Jesucristo le dice, no temas, cree solamente. ¿Cómo voy a creer si ya se murió? Es incomprensible. Señor Jesucristo, todo lo que usted me dice es contrario a lo que me está pasando. ¿Cómo voy a seguir creyendo? En verdad es como me dijo el diablo, ¿para qué sigo creyendo? ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué, Señor Jesucristo? Y aquí nos evidencia la palabra dos situaciones. Y como siempre les he dicho, hay dos opciones. ¿Usted cree o no cree? ¿Usted le oye a Dios o le oye al diablo? Siempre hay dos opciones, hermanos, hermanas. Siempre va a haber dos opciones en el camino de la fe, en su propia vida. Siempre va a haber dos opciones. Usted decide perseverar en fe o soltar la fe. Seguir cerca de Jesucristo o alejarse de Jesucristo. Y aquí hay tremendo algo, mis hermanos. Aunque usted constate lo contrario, aunque usted esté viviendo y experimentando lo contrario, hoy Dios le recuerda y le vuelve a decir lo mismo. Hoy mire cómo Dios le habla. No tema,
porque Dios no le dio un espíritu de temor o de cobardía. Y quizás Jairo hubiese dicho, ¿cómo que no tema? ¿Cómo que no me sienta triste? ¿Cómo que no esté perturbado, descontrolado? Mi hija ya se murió. Si es todo lo contrario a que le estoy orando y pidiendo a Jesús vaya a mi casa y sane a mi hija, pero ya se murió, es todo lo contrario a lo que yo he estado orando. ¿Cómo no voy a seguirle creyendo? ¿Cómo no voy a tener temor? Porque yo estoy constatando y me dicen que mi hija se murió, sí, pero tu realidad, tu evidencia, no limita el poder de Dios. Lo que limita el poder de Dios es tu propia fe. Aunque tengas una situación adversa, si tú le crees, Dios se va a glorificar, porque Dios te recuerda nuevamente, siervo, sierva, que para el que cree todo le es posible. Es tremendo. Y miren, mis hermanos, ya le dijeron que la hija de Jairo estaba muerta, pero Jesucristo no le dijo a Jairo, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, no, en verdad, pobrecito! Mi sentido pésame. Confundimos el amor, la misericordia de Dios con un lenguaje de pobreza, con un lenguaje que te ata, con un lenguaje de opresión, con un lenguaje que no te edifica. Jesucristo no le dijo, ay, pobrecito. Jesucristo no habló del problema. Jesucristo ni les paró atención a los que vinieron trayendo esos mensajes. El Señor Jesucristo le dijo, no temas, cree solamente. Nunca espere escuchar de Dios o de un siervo o sierva ungida de Dios que le conoce al verdadero Dios, que le diga, pobrecita, pobrecito. Dios nos habla con poder y con autoridad, porque la palabra de Dios es poder y autoridad. Dios no es un Dios de pobreza, de ruina, de lamento, de tristeza. Por eso dice la Escritura, has cambiado mi lamento en baile. Y en algún momento también tenemos que creer que Dios puede cambiar mi queja en alabanza, en adoración. Debemos soltar ese lenguaje de ruina, de pobreza, de tristeza, de autoconmiseración. Yo pobrecito, yo solita, yo soy un mártir, yo soy sufrida. No le deja a Dios obrar en ese ámbito de su vida y va a vivir atado toda su vida frente a un Dios todopoderoso. Hermanos, hermanas, Dios es el Dios de los imposibles, pero si es imposible, no está cambiando, ¿cómo está su fe? Y aquí hay algo tremendo, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, y aquí hay un gran testimonio. Usted escoge a quién oír y a quién creer. ¿Por qué se demoró el Señor Jesucristo para ir a la casa de Jairo? ¿Quién se le atravesó en el camino al Señor Jesucristo? Le invito a revisar en el del versículo 25 al 34 de Marcos 5. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo ya iba hacia la casa de Jairo, se le atravesó una mujer que hace 12 años padecía de flujo de sangre. La mujer de flujo de sangre se atraviesa en el camino de Jesucristo después que Jairo le rogó a Jesucristo que vaya a su casa para que le imponga las manos a su hija para que ésta sea sana y salva. Y mientras el Señor Jesucristo iba entre la multitud rodeado, quizás Jairo, apúrate, Señor, quítese de aquí, no estorben, abran camino, tengo un problema en mi casa. Se le atraviesa al Señor Jesucristo la mujer de flujo de sangre que tenía 12 años que vivía con esta enfermedad. Y la palabra refiere, revise del versículo 25 al 34, que la mujer sufría mucho a raíz de esta enfermedad y que iba de médico en médico y antes de mejorar todo le iba peor y perdió todo lo que tenía. Hermano, hermana, aparece alguien con otra situación adversa. Y la mujer dice que cuando escuchó hablar de Jesucristo que estaba por ahí, la mujer pensó y dijo, si tocare tan solamente el borde de su manto, pues yo sería sanada. Y la mujer en fe se atravesó la multitud, venciendo varias barreras,
exponiéndose a varias situaciones en la cual podía terminar muerta y apedreada porque una mujer con flujo de sangre era considerada inmunda y no podía estar entre las multitudes. Aún ella en fe se abrió paso, quizás hasta arrastrándose para tocar el borde del manto del Señor Jesucristo. Y dice que entre estas y aquellas, el Señor Jesucristo pregunta entre la multitud, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, todos ellos bien espirituales, le dicen, Señor Jesús, ¿por qué pregunta quién le ha tocado? ¿No se da cuenta que nos rodea una multitud? Y usted dice, ¿quién me ha tocado? Y el Señor Jesucristo dijo, yo sé que me han tocado porque poder salió de mí. Y el Señor Jesucristo empieza, dice, a buscar en alrededor y le ve a la mujer que le pide perdón al Señor Jesucristo, diciendo que le tenga misericordia. Tremendo. Y la mujer dice en el versículo 33, temiendo y temblando, sabía lo que había hecho. Se postró delante del Jesucristo y le contó la verdad. Y el Señor Jesucristo le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y allí se introduce al versículo 35, en el que Jairo estaba oyendo el testimonio de un milagro de la sanidad de la mujer de flujo de sangre, que tenía 12 años con ese problema, de que le buscó al Señor Jesucristo enferma, pero se sanó instantáneamente, en el cual ella testifica ante la multitud de que el poder de Jesucristo sana, de que el poder de Jesucristo puede hacer cosas que el mundo no puede hacer. Aquí Jairo se encuentra en una encrucijada. Por un lado, de la mujer de flujo de sangre escucha poder, escucha presencia, escucha unción para sanar enfermos, para que haya milagros, pero por otro lado escucha a los mensajeros que le dicen que en su casa su hija se murió. Siempre, hermano, hermana, usted debe enfocarse en quién va a creer y a quién le va a escuchar. O a Dios y los testimonios que Dios le ha dado en su propia vida o usted ha escuchado, o al diablo que le viene a hablar robo, muerte, enfermedad, destrucción, pérdida. Imagínese aquí, Jairo se enfrentaba a dos situaciones. También era palpable y tangible el milagro de la mujer de flujo de sangre, pero también la situación de su casa. ¿A quién creo? ¿A quién oigo? Y aunque Jairo escuchó el testimonio de la mujer de flujo de sangre, nuestro Señor Jesucristo le dice a Jairo, no temas, cree solamente. ¿Qué miró nuestro Señor Jesucristo dentro del corazón de Jairo? Que nuestro Señor Jesucristo le soltó palabra de poder y de unción. No dejes que el miedo te invada, Jairo. Cree solamente. Cree sobre esa situación difícil. Jairo, tú estás escuchando lo que cuando la gente de fe se acerca hacia mí, arranca poder. Hace que lo imposible sea posible. Hace que sucedan milagros, Jairo. Solo cree. Cree solamente, suelte el temor, porque el miedo hace que sueltes la fe. Hoy Dios le viene a decir, así como a Jairo, que Dios ya ha hecho de milagro en su propia vida. Como Dios se ha glorificado con poder y presencia sobre su propia vida, sobre su casa, sobre su familia. Qué milagro Dios ha hecho en su cuerpo, en su salud. Cómo Dios le ha ungido, le ha bendecido. A cómo Dios le ha permitido conocerle, acceder a lo grande y oculto de Dios. Hoy Dios te dice, no temas, cree solamente. Tú decides, pero ¿a quién creer? ¿Le crees al diablo o me crees a mí? ¿A quién escoge usted, hermano, hermana, desde este momento empezar a creer sobre esa situación improbable, imposible, que ya nada se puede hacer? Porque si usted escucha el mensaje de destrucción, de que es imposible, de que Dios no puede hacer nada sobre su situación, que usted está destruido y que nada puede hacer, pues eso va a cosechar. Pero si usted le cree a Dios, va a cosechar el milagro, la bendición y la victoria. Dios no quiere que usted se quede
Quizás como un Jairo destruido, derrumbado, que le creyó al diablo y no escuchó, no rememorió ya todo lo que Dios ha hecho en su propia vida y en la vida de otros. Dos caminos. Y quizás aquí Jairo pudo haber dicho, no, Señor, qué difícil, me voy, mi hija se murió, ya no quiero saber nada de usted, de mi fe, de la iglesia, ya no quiero saber nada. Y me voy. Pero dice en el versículo 37 que el Señor Jesucristo no permitió que le siga nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Esto quiere decir que Jairo, aunque podía soltar su fe, ponerse a llorar, renegar, cuestionar, blasfemar contra Dios, Jairo no hizo esto. Seguía creyendo. Y como seguía creyendo, el Señor Jesucristo dijo, vamos, sigamos a la casa de Jairo. Pero aquí hay algo de importante, mis hermanos, mis hermanas. Cuando esté en una situación adversa, no se reúna con cualquier gente. No hable con cualquier gente. No oiga con cualquier gente. El Señor Jesucristo solo permitió que le siga Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Solo gente de fe. Porque cuando la gente es incrédula, cuando la gente en realidad no es espiritual, cuando la gente vive en doble ánimo y creo mañana no creo, sabe qué va a hacer para su fe. Una barrera. Aún la gente incrédula para la oración es una barrera. Porque el diablo va a usar a estas personas para contaminarle, para hablarle duda, incredulidad, destrucción, pérdida, todo para derrumbar. Por eso el Señor Jesucristo no permitió que todos le sigan, sino solo gente de fe. Cuando esté en una situación como esta, busque hablar con gente de fe, escuche palabra de fe, sea sabio a quien oye, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si usted está en una situación difícil y permite que el diablo le haga oír palabras del diablo, ¿sabe cómo va a terminar? Destruido, sin milagro, sin fe, sin fuerza, desmoronado. Pero si usted escucha a Dios, palabra de Dios, gente de Dios, va a terminar con fe. Y cuando tiene fe, al que cree, todo le es posible. Hermano, hermana, es una tremenda palabra. Hoy Dios desata tremendo misterio y revelación. Usted decide desde este momento a quién le va a creer sobre cualquier circunstancia, hermano, hermana. Hoy usted escoge. Para finalizar, ¿cuál es el llamado de Dios? Marcos 5:36. Hoy Dios le llama y le dice como a Jairo. Dios ha escuchado lo que el diablo le ha venido hablando como a Jairo: muerte, destrucción, desesperanza, ruina, ya no se puede hacer nada. Pero aunque Jesucristo y Dios ha escuchado esto, Dios le dice hoy a usted, no tema, cree solamente. Y usted ya sabe cómo terminó la hija de Jairo. Resucitó la victoria sobre la muerte cuando usted no teme y cuando le cree a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, mis hermanas, y que esta palabra sea libertando su vida. Le invito allí donde usted está a cerrar sus ojos, a inclinar sus cabezas y levantar las manos. Padre bendito Dios, yo le alabo y le bendigo y le doy gracias por esta palabra, Señor. Que sea usted, Padre bendito Dios, digno Rey de Israel, obrando sobre la vida de su pueblo, Señor. Padre digno, yo no sé las luchas, las adversidades que estén teniendo, pero usted sí, Señor. Usted todo lo ve, usted todo lo oye, pero sobre todo usted todo lo puede, Señor, cuando su pueblo le cree. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús, hoy que su presencia y su poder sea fluyendo a través de la voz, que el sonido esparza su presencia y su gloria sobre cada siervo y sierva que hoy ha tomado y ha creído su palabra. Padre digno, en el nombre de Jesús. Oh Ramakaita Samaya. Imai Kaisata Ramasaya. Presencia de Dios. Exaltamos y glorificamos su nombre, Señor. Que todo espíritu de mentira que ha estado hablando, Señor, sobre las vidas de sus siervos y de sus siervas, Señor, hoy, Padre digno, se ha atado y echado. Todo espíritu de mentira que ha estado susurrando engaño y mentira, hoy enmudezca y se ha echado fuera. Padre bendito Dios. Maikaita shatarramakia, imai shatarramakaita samaya, ikai shatarramakia andaramasaya, en el nombre de Jesús. Allí donde usted está, empiece a ser ministrado.
Pídale perdón a Dios por mirar y confiar más en su situación por lo que ha visto. Hoy Dios le recuerda, el justo vive por la fe. Vivimos por fe y no por vista. Aunque ha estado viviendo, sintiendo, evidenciando, oyendo, el diablo le ha hablado de su problema, de su dificultad. Hoy Dios le dice, el diablo es padre de toda mentira. Recuerda que para el que cree todo le es posible. No temas, cree solamente. Himai kata shatarramakia. Oh shatarramakaita samaikia. Imai kai shatarramakita y shatamaya. Oh ramaitai tai shatarramakaya. En el nombre de Jesús, toda entidad demoníaca que está escondida en tu mente, en tu corazón, hoy es atada. El Señor te reprenda. Fuera en el nombre de Jesús. Maikaita shatarramakia. Oh shatarramaikaita shamaya. Maikaita shatarimasaita y mía maisamaya. En el nombre de Jesús, empieza a ser ministrado y liberado. Todo lo que debe desligarse de tu mente, de tu cuerpo y de tu corazón, hoy es atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Ay, kai shatarra masaya. Y mai kai ta shatarra masaya. Hoy empieza a sentir cómo esa carga de tus hombros se va. Todo espíritu de opresión se va fuera. Todo espíritu de cansancio, de fatiga, de desánimo se va fuera. En el nombre de Jesús. Hoy ángeles de Jehová sean llevándose cautivo todo espíritu inmundo arrancado del cuerpo de cada siervo y de cada sierva. Su poderosa mano sea reprendiendo toda presencia de tinieblas, Señor. Hoy te declaro libre. Hoy te declaro que esas cadenas son rotas. Esa atadura, ese miedo son rotos de tu vida en el nombre de Jesús. Oh Kaishatarra Makanda. En el nombre de Jesús. Empieza a ser libre. Maishatarra Makia. Y Maikai Shatarramasai, en el nombre poderoso de Jesucristo. Allí donde tú estás, empieza a anhelar la presencia de Dios. Saikai Tashatarramasaya. Y Maikai Shatarramakita y Shamaya. Oh Kai Shatarramasandaramakia. Y Maikai Tashatarramakia y Mai Shamaya. Oh Shatarramakanda la Masaya, allí donde tú estás, empieza a recibir el fuego, la presencia de Dios. No temas, cree solamente Maikatarramasaya. Y Kai Shatarramakaita Samaya. Maikaita Shatarramakia. Oh Shatarramasaya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Aikaita Shamaya. Fuego y presencia de Dios. Empieza a recibir. Empieza a recibir fuego y presencia de Dios. Hoy sé libre por el poder de la palabra. Maikaita Shatarramasaya. Fuego de Dios. Su presencia de paz. Su presencia de nuevas fuerzas. Su presencia sea sobre ti, Maikaita Shatarramasaya. En el nombre de Jesús. Hoy Dios te ha entregado conocimiento para que no seas destruido por falta de este. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito Dios, por esta palabra. Hoy le alabamos y le bendecimos, Señor. Para usted sea la honra y la gloria, alabanza y honor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, le damos gracias. Amén. Amén. Hermano, hermana, que esta palabra haya edificado su vida. Hoy usted decide la victoria o la pérdida. No tema, crea solamente. Le invitamos a suscribirse a este canal, a activar las notificaciones, a compartir esta palabra de Dios, a ponerle me gusta, para que más personas que busquen contenido bíblico puedan ser alcanzadas, ministradas, edificadas por esta palabra de Dios. Hermano, hermana, le invitamos a esta casa de Dios, el día domingo, 10:30 de la mañana, el culto dominical. Si usted está enfermo, si usted tiene algún problema emocional, psicológico, si usted ya no le encuentra sentido a su vida, si usted necesita un toque fresco de la presencia de Dios, le invitamos. El Espíritu Santo de Dios sigue sanando y liberando, sigue echando fuera demonios, sigue dando unción, sigue ministrando y libertando gente. Hermano, hermana, ya no luche en sus fuerzas. Busque un encuentro con el Espíritu Santo de Dios.
Hermana, estamos ubicados en la calle Ayapam y Manglar Alto, en el edificio esquinero de color amarillo. El ingreso al templo es por la puerta pequeña de color verde, hacia el segundo piso. La puerta está ubicada en la calle Manglar Alto. Le esperamos, mis hermanos, mis hermanas. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga.